Viajar por el mundo haciendo vino me ha llevado a cosas que jamás hubiese imaginado. Conducir por la costa de California con un coche de 400 caballos, casi morir atropellado por un canguro en Australia y hasta estar trabajando con una de las mejores bodegas de todo el mundo. Hoy quiero contarte las cosas más locas y más especiales que me han pasado. Soy Miquel, enólogo y viajero, y en estos 3 últimos años he estado viajando por países como Nueva Zelanda, Sudáfrica, Hungría, etcétera. Una aventura muy loca. La primera cosa más loca que me pasó es encontrar familia en la otra punta del mundo. Mi yo de hace 3 años nunca hubiese imaginado que llamaría familia a unas personas con las que estuve solo viviendo 3 meses en la otra punta del mundo. Y esto pasó en la primera experiencia que tuve fuera de casa. Era la primera vez que yo salía de mi país. Iba a vivir con unas personas que solo las conocía de haber hecho una sola videollamada hacía un mes. Entonces imagínate a un chico de 22 años que nunca ha salido de su país solo, cogiendo un avión a la otra punta del planeta. No conocía a nadie, solo había tenido contacto con los de la bodega con los que iba a vivir, pero solo una vez. Yo ahí estuve viviendo con una familia que desde el primer día me trató como uno más de ellos. Me incluyeron en todas las cenas. Y en ese momento yo no tenía carnet internacional, como era la primera vez que salía, no vi la necesidad y en ese momento yo no me podía mover. Gracias a ellos pude conocer casi toda la isla norte de Nueva Zelanda, porque fuimos muchas veces en excursiones con las niñas, sobre todo para mí, para que yo conociera un poquito su país, y la verdad es que nunca podría estar más agradecido con ellos. Y hablando de cultura, las niñas son de padre maorí y ellas me enseñaron bastante sobre su cultura, sobre todo la niña pequeña, que para mí es una hermanita. Yo sentí una fuerte conexión, no solo con ellos, sino también con la cultura que tienen los maorí. Y bueno, después de estar 4 meses viviendo con ellos, tocó la hora de despedirse. Y en ese momento yo sentí muchísima lástima. Los 2 días anteriores estuve llorando porque no quería marcharme, porque sabía que no los volvería a ver en mi vida. Y esto fue un poco chocante para mí. Yo estaba pensando en ¿cómo puedo estar llorando por unas personas que no conocía de nada y en 4 meses aquí llorando por ellos porque me voy mañana? Para mí fue chocante. Y bueno, me marché de ahí, me sentí bastante mal durante una temporada y entonces me fui para California. Después de California me fui a Australia. Y antes de irme de Australia pasé por Nueva Zelanda a pasar una semana con ellos. Y fue un momento muy emocionante. Y esa segunda vez que volví, sentí desde el minuto uno la conexión que tenía con ellos, solo en verlos, sobre todo con la niña pequeña, que en cuanto me vio en el aeropuerto llegando, me vino corriendo a hacer una abrazada y casi llorando. Y en esa semana yo tuve claro una cosa. Quería inmortalizar el momento, quería recordarlos para siempre, quería que ellos fueran parte de mí y por eso me quedé haciendo un tatu. Yo ya hacía mucho tiempo que ya tenía por la cabeza que quería hacerme un tatu, pero quería esperarme a un momento súper especial que significara muchísimo para mí. Y allí encontré el momento oportuno para tatuarme. Y qué mejor un tatu maorí, que los tatus para ellos es una cultura, creo que fueron de los primeros de todo el mundo. Y un día me vino una niña con un dibujo y me dijo, mira Miquel, que he dibujado un tatu que puede ser para ti. Y yo cuando lo vi dije, wow, me mola. Vamos al tatuador y nos fuimos a la ciudad y me hice el tatu. Para muchos es algo normal, pero para mí significó muchísimo, porque es un recordatorio de un momento en el que yo estaba creciendo muchísimo, me estaba descubriendo, estaba viviendo más que nunca. Cambiando de tema, otra cosa que me marcó muchísimo fue en Australia. Fue cuando estaba trabajando en esa bodega y me dieron 4 toneladas de uva para hacer un vino como yo quisiera. Y entiéndelo, para un enólogo esto es un sueño. Un día de vendimia, después de estar muchísimas horas trabajando, estábamos tumbados en los pies de un tanque y de repente el enólogo me dice, tengo esa viña de tempranillo, te voy a dar la mitad para que tú hagas el vino como tú quieras. Y yo eso lo valoré muchísimo y me lo tomé muy en serio. Y de ahí aprendí muchísimo más que siguiendo simples instrucciones. Entonces me tocaron 4 toneladas de uva, a él 4 toneladas, hicimos unos vinos.
Yo la primera decisión que tomé, estoy muy contento de haberla tenido, es que el enólogo quería vendimiar un viernes. Y yo ya había probado bastante la uva todos los días y le dije que no, que quería esperar un poco más hasta el martes. Y me dijo, vale, vamos a esperar tu parte para vendimiarlo ese día, pero yo voy a vendimiar el viernes. Y el viernes por la mañana me dice, ¿sabes qué? Tenía razón, voy a esperar también contigo. Y al final vendimiamos todo en tempranillo ese martes, todos juntos, por la fecha que yo había dicho. Fue bastante acertado y el enólogo me felicitó. Era mi primera vez haciendo un vino por mi cuenta. Yo hice un vino de los que me gustan a mí, que son los de la Ribera del Duero, un estilo de ahí. Y me acerqué bastante, yo estaba muy contento del resultado y finalmente embotellé 3 botellas antes de irme. Una cosa que yo veía muy de lejos hace años de atrás y que he conseguido es poder trabajar con las mejores bodegas de todo el mundo, especialmente con Tepos Vegas Sicilia. Aquí en La Rioja estoy en Macán y en Hungría estuve en Oremus, que fue una experiencia brutal, pero también en Sudáfrica, en la bodega que estuve, que es de Beetshof. Eso obviamente no se consigue del día a la mañana. Y sí, he estado trabajando como peón de bodega, bueno, ahora aquí en Macán como asistente de laboratorio, pero es que realmente es donde se aprende más, cuando te ensucias más. Y eso me ha permitido conocer todas las partes del proceso de elaboración de unos de los mejores vinos de todo el mundo, conocer la gente que hay detrás y su filosofía. Otra cosa muy increíble que hice, que se me ponen los pelos de punta solo de pensarlo, es conducir por la costa de California con un coche de 400 caballos. Yo tan tranquilo ahí conduciendo, viendo los atardeceres increíbles que hay ahí, escuchando música de fondo, fue increíble. Fue una de las mejores experiencias de mi vida. Y eso que solamente iba para irme de Napa Valley a Paso Robles a conocer esta región y sus vinos, pero de su paso de Napa allí me encontré una de las mejores vivencias que he vivido nunca. Otra cosa loca sin salir de California fue tener la oportunidad de pinchar en un bar ahí. La otra gran pasión que tengo, aparte del vino, es la música. Yo soy DJ, soy productor, me encanta la música. He pinchado en bastantes discotecas en Cataluña. Y cuando estuve ahí fue la primera vez que pinchaba fuera de Cataluña. Y fue una experiencia brutal, me encantó. Realmente me paro a pensar y no sé cómo un niño de 22, 23 años de Cataluña, que no había salido nunca solo, pudiese vivir todo lo que ha vivido en solo 3 años. Y aún me queda bastante. Se me ponen los pelos de punta. Y última anécdota es que de todas las maneras que se puede morir, casi muero atropellado por un canguro. Sí, como lo oyes, por un canguro en Australia. Si has estado ahí ya sabrás que es muy normal que cuando vas por la carretera de noche te encuentres un canguro ahí en medio de la carretera. Salí de fiesta en Melbourne y a la hora de volver para casa, yo estaba con un amigo, un español, Jesús. Mi amigo ya antes de salir de Melbourne estaba tan cansadísimo que se durmió y yo también lo estaba bastante. Pero bueno, yo estaba con la música a tope cantando para no quedarme dormido y al cabo de un buen rato se me planta un canguro enorme, un tremendo muro ahí en medio que tuve que pisar a fondo el freno porque si no me lo comía. Me lo comía y eso no lo contaba. Yo tuve muchísima suerte que en ese momento no estaba cerrando los ojos. Sabes que cuando vas conduciendo muy cansado, a veces se te cierran los ojos, vuelves a abrir. Tuve la suerte que en ese momento no estaba cerrando los ojos, porque si no nos estampamos con ese canguro, porque ese canguro estoy seguro que ni con el coche que estaba conduciendo, ese canguro no se hubiese movido ahí. Estoy segurísimo. Si vais por Australia conduciendo, tened mucho cuidado por las noches que os vais a encontrar canguros. Cuando miro atrás me doy cuenta que en solo 3 años he vivido mucho más que la mayoría de la gente en toda su vida. He tenido momentos locos, momentos increíbles, momentos bastante peligrosos, pero todos ellos me han marcado. Y aunque no sé dónde estaré el año que viene, lo que sí sé es que quiero seguir viajando, conociendo culturas, conociendo gente y coleccionando historias como estas. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete. Pero también comenta qué quieres que te cuente más sobre mis experiencias o también si quieres aportar alguna anécdota que te haya pasado también viajando por todo el mundo. Déjame en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo.